Durante siglos, la lucha por el dominio de los mares ha determinado el ascenso y la caída de imperios y naciones. Para gobernar las olas, las armadas de todo el mundo se enzarzaron en una batalla para desarrollar buques más potentes y tecnológicamente superiores. En este episodio trazamos el rumbo desde los antaños revolucionarios acorazados a vapor hasta las fortalezas nucleares, como los portaaviones de la clase Nimitz. Desde la carrera armamentística en constante evolución bajo los océanos, a la nueva oleada de naves anfibias y embarcaciones autónomas de superficie. Esta es la historia de la potencia en el mar. Mar. Dominar las olas. En alta mar, esto es el Novamast de la tecnología. Un destructor de misiles guiados. El USS Zumwalt, el barco más avanzado de la armada más avanzada del mundo. Rápido, sigiloso y fuertemente armado, este barco ha sido diseñado para combatir las actuales amenazas militares y las del futuro. Con su aspecto futurista, el Zumwalt destaca en el agua, pero sin embargo su forma trapezoidal le sirve para camuflarse. Está diseñado de manera que su sección transversal en el radar se vea reducida. Si alguien no lo puede ver con sus ojos, lo que verá en el radar será una señal de retorno mucho menor. Pensarán que es un barco pesquero. En gran parte se debe al inusual casco del barco, que se va estrechando desde la línea de flotación hasta la cubierta superior. Por la forma del casco, este diseño no solo le sirve para navegar de forma furtiva, sino que también cambia la forma en la que la nave se mueve por el agua, cortando las olas en lugar de cabalgar sobre ellas. Desde la perspectiva de la invisibilidad, se necesitan una gran cantidad de paneles de ángulos rectos que no apunten directamente hacia un área en particular. Altamente automatizado, la nave puede funcionar con tan solo 130 tripulantes, menos de la mitad necesaria en otros buques de guerra de tamaño similar. El Zumwalt es el destructor más poderoso en la historia de la Armada de Estados Unidos y también es el primer destructor naval de superficie que funciona totalmente a propulsión eléctrica. Sus generadores eléctricos son un conjunto de las dos turbinas navales de gas más potentes del mundo, las Rolls-Royce MT-30. Producen 78 megavatios de energía, suficientes para iluminar 10.000 hogares, y es más de lo que necesita el Zumwalt para mover sus hélices y alimentar los servicios del buque y los sistemas de combate. Se supone que el exceso de energía mejora la potencia de las armas y los sistemas de sensores para garantizar que el buque siga a la vanguardia en el futuro. A pesar de todos sus avances, el Zumwalt no está exento de críticas. La incorporación de un diseño radical con gran cantidad de tecnologías experimentales ha despertado preocupación y se cuestiona que este barco del futuro pueda estar a la altura de las expectativas actuales. Solo se ha construido un Zumwalt que está en servicio. Aún no se ha probado en batalla y solo el tiempo dirá si marca el rumbo del futuro de la Armada. Desde que la humanidad pudo surcar los mares, hemos intentado controlarlos. Y encontramos los orígenes de la guerra naval en la antigua Grecia, los romanos y las incursiones marinas de los vikingos. Desde la antigüedad, el poder de la vela ha sido el que ha dominado las olas. Pero a finales del siglo XVIII surgió una nueva tecnología que puso fin a la era de la vela, la máquina de vapor. En la década de 1770, los motores a vapor utilizaban combustión externa para aprovechar la energía térmica del vapor, convirtiéndolo en movimiento mecánico a través de una rueda de paletas o una hélice. Redefiniendo lo que los barcos eran capaces de hacer, la era del vapor dio origen a una nueva generación de buques. Ya no dependían de los caprichos del viento y los barcos empezaron a ser más rápidos y más fiables.
A medida que los barcos crecían en tamaño y potencia, a mediados del siglo XIX aparecieron los primeros barcos blindados, los acorazados. Eran lentos y pesados, y fue necesario otro impulso antes de que los buques de guerra blindados gobernaran las olas. En 1884, el ingeniero británico Charles Parsons inventó lo que pensaba que liberaría toda la potencia de la máquina de vapor, la turbina de vapor. Viendo su potencial para la industria marítima, se propuso construir un barco experimental que demostrara al mundo este aumento de potencia. El primer barco propulsado por una turbina de vapor fue el Turbinia, que aunque no estaba equipado para la guerra, daría forma al futuro de los buques de guerra. La turbina de Parsons generaba 1000 caballos de potencia y calculó que alcanzaría una velocidad máxima de 30 nudos, un logro de récord para la época. El problema fue que durante las pruebas, el Turbinia no pudo alcanzarlos y ni siquiera llegó a los 20 nudos. Lo que siguió fue un período de 2 años de investigaciones intensivas que llegaron a un gran avance en el conocimiento de la cavitación. Debido a que el agua a una presión más baja hierve a temperatura más baja, la zona de baja presión creada por una hélice al girar puede hacer hervir el agua del mar. Las burbujas formadas por cavitación no se llenan de aire, sino de vapor. A medida que las burbujas de vapor implosionan, las ondas de choque resultantes provocan daños en cualquier parte móvil cercana y disminuyen el rendimiento. La investigación de Parsons le llevó a comprender que al aumentar el tamaño de las palas de las hélices del Turbinia, podría retrasar el inicio de la cavitación. Con este mejorado sistema de hélice, el Turbinia volvió a navegar en 1897, alcanzando una velocidad máxima de 32,7 nudos. Asombró a los espectadores y se convirtió enseguida en el barco más rápido de su época. La potencia sin precedentes desatada por el motor de turbina de vapor fue rápidamente aprovechada por las fuerzas navales de todo el mundo, lo que ayudó a marcar el comienzo de una nueva era en el diseño de los barcos de guerra, la era del acorazado. Desde principios del siglo XX, varias armadas de todo el mundo jugaron con el concepto de un acorazado que llevara un armamento que constara de armas pesadas. Lanzado en 1906, el HMS Dreadnought fue el primero en demostrar el poder revolucionario del concepto. El acorazado más rápido en la época de su lanzamiento fue la primera nave propulsada por turbina de vapor y provocó una carrera armamentística para lograr acorazados más grandes y mejores que proliferaron en todo el mundo. Rápidos y potentes, los acorazados Dreadnought se caracterizaron por su velocidad, con el uso exclusivo de la propulsión por turbina y una serie de cañones de gran calibre para combatir. En ese momento los cañones navales no eran guiados y los artilleros dependían de las salpicaduras de los disparos perdidos para ajustar la puntería. El desarrollo de la recarga rápida de los cañones navales de 25 milímetros supuso que los artilleros podían acercarse a los objetivos enemigos con mayor rapidez y con el arma que realmente interesaba. Equipados exclusivamente con esas armas, los acorazados Dreadnought se convirtieron en la fuerza más letal en el agua y en el poder naval dominante durante la Primera Guerra Mundial. Los desarrollos técnicos continuaron avanzando rápidamente y al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la clase Dreadnought fue reemplazada por un nuevo estilo de acorazado multitarea. La clase Iowa fue la culminación de la era de los acorazados y el declive final de otros barcos en el siempre cambiante mundo de la guerra naval. El primero de los 4 barcos de la clase Iowa entró en servicio en la Armada estadounidense en 1943, representando la clase de acorazados más poderosa jamás construida. With her complement of about 2,000 men, the giant fighting ship goes through the battle maneuvers in readiness for that moment when her full weight will make itself felt in battle itself.
La velocidad, que una vez fue la principal característica de la era de los Dreadnought, había sido sacrificada en las clases precedentes de los acorazados estadounidenses en favor de un blindaje más pesado. Pero con la clase Iowa, aunque con un casco más grande, la velocidad volvió a estar a la vanguardia, y gracias a sus 4 turbinas de vapor de ciclo combinado, eran los acorazados más rápidos del mundo, capaces de alcanzar una velocidad máxima de 32 nudos y medio. Los nuevos acorazados Iowa, que hacía tiempo se habían desembarazado de la gran configuración de armas de los Dreadnought, portaban una amplia gama de armas, desde una serie de pequeños cañones antiaéreos de 20 milímetros a sus 9 enormes cañones antibuque y de bombardeo a tierra. Lanzaban proyectiles de 16 pulgadas a unos increíbles 32 kilómetros de alcance máximo, y los devastadores proyectiles podían volar casi 1 minuto y medio. A pesar de su potencia de fuego y velocidad, en la Segunda Guerra Mundial, las batallas navales decisivas se convirtieron en cosa del pasado, y los Iowa quedaron relegados a un papel de apoyo a la artillería en las campañas en las islas del Pacífico. Mientras tanto, continuaba el debate en cuanto a la relevancia de los acorazados, en un momento en que una potencia superior se encontraba sobre el océano y debajo de él. Y fue debajo donde tuvo lugar la mayor revolución de la guerra naval. Con la más amplia gama de tipos y capacidades de casi cualquier embarcación acuática, los submarinos cambiaron la dinámica de la potencia naval para siempre. La experimentación con embarcaciones sumergibles data del siglo XVI. Pero por los grandes desafíos de ingeniería que planteaba el entorno subacuático, desde la estabilidad y la navegación hasta el soporte vital y la presurización, pasaron cientos de años antes de que se probaran diseños viables. Y para esto, gran parte del mérito recae en un hombre. Considerado el padre del submarino moderno, John Holland era un ingeniero nacido en Irlanda, que a finales del siglo XIX construyó el barco que probó las posibilidades de las naves submarinas. John Holland fue un norteamericano de origen irlandés que desarrolló el concepto moderno de submarino al comprender la relación entre la flotabilidad, el peso y la presión, y de cómo hacer que el submarino se sumerja y regrese a la superficie de forma segura. Combinando un motor de combustión interna para viajar en superficie con un motor eléctrico para propulsión bajo el agua, el prototipo de Holland fue el primer submarino en recorrer sumergido una distancia considerable. Esa tecnología de propulsión fue la que mejoró tanto los vuelos como la navegación de los submarinos. La Armada de Estados Unidos aceptó el modelo de Holland en 1900 y rápidamente pidió 6 más, inaugurando la primera flota submarina del mundo. Hoy lo que sabemos es que el submarino le debe mucho a los militares, que se sintieron atraídos por los submarinos por una razón: su capacidad para ser armados. El torpedo, que debe su nombre al pez torpedo, que caza lanzando un disparo impactante a su presa, sigue siendo el arma antibuque y antisubmarino más letal que se ha inventado. Aunque ya se había trabajado previamente en misiles submarinos, al ingeniero inglés Robert Whitehead se le atribuye la creación del primer torpedo autopropulsado a mediados del siglo XIX. Lanzado desde un tubo por encima o debajo del agua, el torpedo de Whitehead llevaba un motor de aire comprimido de 3 cilindros para navegar hacia su objetivo. Con su cabeza diseñada para detonar una carga de nitrocelulosa al impactar, la innovación principal de Whitehead fue la adición de una válvula hidrostática y un péndulo de equilibrio conectado al timón, permitiendo que el arma mantuviera una profundidad constante. La última adición, un mecanismo de giroscopio, permitió al torpedo corregir su curso contra las corrientes submarinas, mejorando en gran medida su precisión. Devastador para los barcos y difícil de defenderse de él, el torpedo fue el arma naval definitiva. Capaces de acercarse a una distancia efectiva sin ser detectados bajo la superficie, los submarinos eran las mejores embarcaciones desplegadas, y fue el torpedo lo que hizo que el submarino pasara de ser una rareza experimental a una temible arma de guerra. Y a lo largo del siglo XX, quizá no hubo submarinos más temibles que el U-Boat.
En alemán barco submarino, estas naves, como todos los submarinos de la época, eran más barcos sumergibles que verdaderos submarinos. Los submarinos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial eran la continuación de la misma tecnología, el mismo diseño y la misma idea que había tenido Holland. Oculto bajo la superficie para evitar los ataques aéreos y para realizar ataques sigilosos con torpedos contra naves enemigas, su capacidad submarina fue la que hizo que el U-Boat fuese tan mortífero durante las dos guerras mundiales. El más significativo de los U-Boat fue el tipo 7. Relativamente barato y rápido de construir, durante la Segunda Guerra Mundial, el tipo 7 era la columna vertebral de la flota alemana de submarinos, con más de 700. Esta nave se hizo famosa en la batalla más larga, más grande y más compleja de la historia naval. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desplegaron submarinos para hundir los buques mercantes que zarpaban desde Norteamérica para apoyar al Reino Unido. Y de hecho, se dice que Churchill aseguró que lo más peligroso para él durante la Segunda Guerra Mundial fue la batalla del Atlántico. Los U-Boat alemanes, liderados por la clase 7, controlaban el Atlántico en las temidas manadas de lobos. Con su pequeño perfil y escaso espacio para su mínima tripulación, la clase 7 era ágil e iba bien armada. Navegaba en superficie con motores diésel y era capaz de sumergirse rápidamente. Y esta maniobra facilitaba que desaparecieran bajo las olas en tan solo 20 segundos. Sus motores de combustión no podían recibir suficiente oxígeno bajo el agua y cambiaban a sus motores eléctricos menos eficientes. Lo que sacrificaba en eficiencia se ganaba en sigilo, y escuchando desde las profundidades con micrófonos submarinos avanzados, enviaban sus torpedos para hundir docenas de barcos de guerra y mercantes con millones de toneladas de suministros. Pero la marea finalmente se volvió contra los U-Boat, y el cazador se convirtió en presa. El desciframiento del código alemán Enigma, junto con las naves tácticas y armamento de los aliados, redujeron el ya limitado rendimiento del U-Boat bajo el agua y los convirtieron en poco más que patos de feria. En las etapas finales de la batalla del Atlántico, estas naves llegaron a ser conocidas como ataúdes de hierro. Desarrollado en los años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el submarino clase T fue el intento de la Armada Británica para dominar este nuevo campo de batalla acuático. Además de una estructura hidrodinámica mejorada, los submarinos de la clase T llevaban dos motores eléctricos de 1450 caballos que les proporcionaban un mayor rendimiento bajo el agua. No obstante, como los otros submarinos de la época, la clase T seguía siendo más rápida y eficiente en la superficie, donde funcionaba con dos motores diésel de 2500 caballos y una mayor capacidad de combustible que le daba un mayor alcance para misiones de más duración. Pero la verdadera ventaja de los submarinos de la clase T era otra. Podían disparar más torpedos. Con 4 tubos de torpedos externos y 6 tubos integrados en la proa, fue el primer submarino con tal potencia de fuego. El diseño resultó ser un éxito y tuvo un papel importante para la Armada Real en la Segunda Guerra Mundial. La clase 7 fue mejorada durante la Guerra Fría para apuntar a los submarinos soviéticos y estuvo en servicio hasta la década de 1970. Con los submarinos revolucionando la guerra naval bajo las aguas, los buques de superficie tuvieron que adaptarse para neutralizar la amenaza. Empleados por ambos bandos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los buques mercantes que transportaban armas ocultas fueron un primer intento de hacer precisamente eso. Conocidos como buques Q, fueron diseñados para parecer blancos fáciles. Y así los submarinos salían a la superficie, desde donde podían atacar con cañones de cubierta, en vez de disparar sus limitados torpedos. Si eran alcanzados por un torpedo, los buques Q llevaban unos paneles de madera que lanzaban al agua. Y eso animaba a los submarinos a exponerse para acabar con el barco aparentemente a pique.
Cuando el submarino salía a la superficie, los buques Q descubrían rápidamente las armas que llevaban en la cubierta y utilizaban el elemento sorpresa para aplastar a su adversario, que ya se veía vencedor. Pero la amenaza submarina nunca se hubiera neutralizado sin métodos más sofisticados, y un navío resultó ser especialmente adaptable a ese cometido: la fragata. Hoy, después de la guerra, generalmente se define a la fragata como un barco de superficie cuya especialidad es cazar submarinos. Las fragatas eran barcos de guerra construidos para ser veloces y maniobrables, y durante la Segunda Guerra Mundial fueron mejor equipadas con tecnología antisubmarinos. Esta capacidad se incorporó a nuevos modelos en la segunda mitad del siglo XX, modelos como la clase Leander. Encargada por primera vez por la Real Armada Británica en 1963, la clase Leander se convirtió en una de las fragatas más numerosas y longevas de la historia moderna. Y otras armadas de todo el mundo adoptaron el mismo diseño. Lo más importante en una fragata es que sea muy silenciosa, y por eso un punto clave es que la velocidad a la que ocurre la cavitación sea lo más alta posible, de modo que cuando esté buscando un submarino no esté haciendo cavitaciones. Ser silencioso es una cosa, pero los buques antisubmarinos también deben tener buen oído. A ese fin, estaban equipados con un sistema de detección mejorado en forma de VDS, siglas en inglés para sonar de profundidad variable. Remolcado detrás del barco, el equipo VDS de las Leander emitía ondas de sonido para ecolocalizar objetos bajo el agua, determinando el rumbo, el alcance y la profundidad. Cuando se revelaba su posición, podían disparar a los submarinos enemigos utilizando un sistema de mortero antisubmarino conocido como Limbo. Lanzaba cargas de profundidad y utilizaba 3 cañones para lanzar los explosivos en un patrón triangular alrededor del objetivo, maximizando las posibilidades de acertar. Otra cosa que debe tener una fragata antisubmarino es un helicóptero. El helicóptero está diseñado para fines antisubmarinos y debe volar, colocar un sonar de profundidad en el agua y oír a los submarinos. Debido en gran parte a estas capacidades mejoradas, ni una sola de las 26 Leander fueron hundidas por el enemigo. Pero el próximo salto en potencia no solo revolucionaría la guerra submarina, sino que redefiniría las fuerzas navales de todo el mundo. La revolución nuclear de mediados del siglo XX impulsó la generación de energía y el armamento de los buques de guerra como nada lo había hecho antes. Gracias a la energía nuclear, los submarinos se convirtieron en verdaderos sumergibles. Capaces de permanecer bajo la superficie indefinidamente, los submarinos solo estaban limitados por los suministros que podían llevar y la resistencia de su tripulación, dando lugar a una nueva generación de barcos. Mrs. Eisenhower took 2 hands to the job when she named and launched the American submarine Nautilus at Groton, Connecticut. The vessel is the world's first atomic-powered submarine. It's said to have cost over £10 million to build. Lanzado en 1954, el USS Nautilus fue un avance sin precedentes para los submarinos. Tomó su nombre de un clásico de la ciencia ficción, 20.000 leguas de viaje submarino, y este gigantesco sumergible convirtió lo imaginado en realidad. El Nautilus fue el primer submarino en funcionar con energía nuclear. Y hasta que no se probó, nadie sabía realmente si un submarino podía funcionar con energía nuclear. Parecía una locura llevar una central nuclear y situarla en los pequeños confines de un submarino. Como los submarinos diésel requerían pasar la mayor parte de su tiempo en la superficie para cargar sus baterías para inmersiones limitadas, los submarinos no nucleares se limitaban principalmente a la defensa costera. El Nautilus fue diseñado para viajar mucho más lejos y principalmente bajo el agua. Entre los muchos récords de distancia y velocidad que estableció esta nueva clase de submarinos, en 1958 el Nautilus viajó bajo el hielo ártico para convertirse en el primer barco en llegar al Polo Norte. Su reactor S2W de agua presurizada era fundamental para el increíble alcance y la capacidad del Nautilus.
A medida que los átomos de la materia nuclear se dividen, generan calor. Un reactor de agua presurizada utiliza un sistema de refrigeración primario para hacer circular el agua a través del reactor y absorber ese calor. Presurizada para que no hierva, el agua caliente del sistema pasa a través de un generador de vapor, donde transfiere su calor al sistema de refrigeración secundario no presurizado. Con el agua que se vaporiza en el bucle secundario, se forma vapor que se dirige para hacer girar la turbina del generador y producir la electricidad de la nave. La pequeña parte nuclear, que por supuesto está protegida para no dañar a las personas, se utiliza para calentar agua y producir vapor. Este se usa para el funcionamiento de una turbina a vapor. La turbina mueve el eje y básicamente así es como funciona el proceso. Silenciosa, sin consumir aire y sin producir emisiones, la energía nuclear se adaptaba perfectamente a los submarinos, y el reactor de agua presurizada se convirtió en la base de casi todos los submarinos propulsados por energía nuclear de la Armada de Estados Unidos, y también de sus barcos de combate en superficie. El Nautilus fue el primero de su clase, pero en funcionamiento reveló una serie de deficiencias de diseño y construcción. Actualmente, el diseño de la forma del casco de los submarinos es muy diferente. No está diseñado para navegar en superficie con inmersiones puntuales bajo el agua, sino para navegar bajo el agua. Y en la superficie resulta extraño porque no sortea las olas correctamente. A pesar de sus hazañas de récord, este barco fue igualmente eficaz en la identificación de las partes en que los futuros submarinos necesitaban mejorar. Las mejoras en la tecnología submarina llevaron a una clase de submarino diseñado para combatir a un adversario extremadamente desafiante, otros submarinos. Son cazadores de submarinos, como la flota de la Armada estadounidense de 13 navíos de la clase Virginia, diseñados específicamente para atacar y hundir otras naves, sobre o por debajo de la superficie. Y es ahí, en conflicto con otros submarinos, donde la superioridad técnica lo es todo. Lo primero es la detección. Los submarinos navegan a ciegas, dependiendo del sonar y el radar, para navegar e identificar objetivos. La clase Virginia está equipada con una gran variedad de sensores para mejorar sus capacidades de detección, incluidas imágenes térmicas, telémetros láser y cámaras de alta resolución con poca iluminación. Para permanecer por delante de la competencia, se instalan actualizaciones constantemente. Hoy, los submarinos están totalmente cubiertos de placas para evitar que los sonidos atraviesen el casco. Conocido como revestimiento anecoico, estas placas de caucho no solo reducen el sonido emitido por el submarino, sino que también absorben los pulsos del sonar, disminuyendo la señal de retorno de los Virginia a cualquier barco que la oiga. Después de localizar a un enemigo y acercarse sin ser detectado, el submarino de la clase Virginia puede lanzar su ataque. Equipado con 4 tubos de torpedos y 12 tubos para sus misiles de crucero Tomahawk, una vez que se da la orden, todo ha terminado para cualquier barco que este cazador letal tenga a la vista. Hay muy pocos lugares en este planeta que no puedan ser atacados por un submarino nuclear. Un submarino nuclear convencional, un submarino balístico nuclear equipado con misiles Tomahawk o misiles de crucero puede disparar hacia cualquier lugar del planeta. Y gracias a los 40.000 caballos de potencia generados por su planta de energía nuclear, el Virginia y sus 134 tripulantes pueden abandonar el área rápida y silenciosamente, a una velocidad máxima de 25 nudos. Conocidos coloquialmente como boomers, estos barcos son la culminación de la carrera armamentística de los submarinos. La Guerra Fría impulsó la proliferación de armas nucleares y los submarinos de propulsión nuclear equipados para transportar y lanzar misiles nucleares balísticos se convirtieron en los navíos más poderosos del mundo. En 1950, Rusia reclamó el dudoso honor de convertirse en la primera nación en equipar un submarino con ojivas nucleares. Estados Unidos se apresuró a seguir su ejemplo
y estas dos superpotencias continuaron dominando el empleo de submarinos balísticos nucleares. El primero de los submarinos con misiles balísticos fue la clase George Washington. Y fue el primer submarino en disparar un misil balístico estando sumergido. Number 2 goes up, described by official observers as a little better than the first, and the first was excellent. Con diseños similares a los cazadores de submarinos, los boomers se construyeron más grandes para acomodar su carga útil de misiles nucleares. Los 6 submarinos rusos de la clase Tifón entraron en servicio en 1981 y siguen siendo los submarinos más grandes jamás construidos. Los 160 miembros de la tripulación viajaban cómodamente en misiones sumergidas que pueden durar meses. El Tifón era muy grande y fuerte, y fue diseñado para navegar bajo hielo. Y uno de los conceptos del Tifón era sobrevivir al primer ataque. El objetivo de la disuasión durante la Guerra Fría era que nadie atacara porque no habría un segundo ataque. Lanzada ese mismo año, la clase Ohio de la Armada de Estados Unidos era más pequeña, pero estaba equipada con una carga de 24 misiles balísticos nucleares, el armamento más cuantioso jamás transportado por un submarino. Disparados desde el tubo de lanzamiento por gas a presión, los boomers pueden lanzar sus misiles desde 50 metros de profundidad con la velocidad suficiente para alcanzar la superficie. A partir de ahí, los motores del cohete impulsan los misiles, junto con sus múltiples ojivas nucleares, con una precisión milimétrica durante miles de kilómetros. Con el alcance del submarino nuclear limitado solamente por el suministro de alimentos, estas naves pueden recorrer los océanos y pasar prácticamente inadvertidas, lo que representa una amenaza insuperable para ambos bandos. Tanto los británicos como los estadounidenses están actualmente trabajando en el desarrollo de la próxima generación de la clase Boomer, y su diseño es considerado alto secreto. Hasta el día de hoy, los boomers mantienen un incómodo punto muerto por la mutua destrucción asegurada. Así como la revolución nuclear cambió lo que los buques de guerra eran capaces de hacer, la rápida evolución del poder aéreo cambió lo que los barcos eran para la guerra. Con los aviones de combate de principios del siglo XX, que ofrecían mayor alcance y precisión que los cañones navales, se necesitaba un nuevo tipo de nave para servir en un nuevo tipo de guerra. Aunque la idea de un barco que pueda lanzar y recuperar un avión es casi tan antigua como los vuelos, este es el primer barco que demostró al mundo el poder ofensivo de los portaaviones, el HMS Illustrious. Entró en servicio en la Marina Real Británica durante el primer año de la Segunda Guerra Mundial y transportaba una tripulación de unos 1.300 hombres, junto con 36 aviones. Con una longitud de 225 metros, no era una gran nave según los estándares de los portaaviones modernos, y se debía a su diseño. Originalmente solo tenía capacidad para 14 aviones, pero llevaba misiles Sea Dart, superficie-aire de largo alcance. Desde el principio los Sea Dart fueron retirados para tener más espacio y así el barco podía llevar unos 22 aviones. Para que el Illustrious protegiera su valiosa carga de aviones y combustible de aviación contra ataques enemigos, el hangar bajo la cubierta estaba fuertemente blindado. Preocupaba la estabilidad por el peso en la parte superior del barco, y por eso el hangar estaba limitado a un solo nivel, reduciendo a la mitad la capacidad de carga del buque para garantizar su supervivencia. El Illustrious podía navegar a 30 nudos con una carga completa, impulsado por 3 turbinas Parsons a vapor. 3 calderas de diseño triangular lograban una alta tasa de evaporación. Con 2 depósitos de agua debajo y un horno en el centro, el colector de vapor lo recogía en la parte superior. Los supercalentadores dentro de la fila de tubos mejoraban la eficiencia al vaporizar las gotas de agua restantes en vapor húmedo, suministrando vapor seco y a alta presión a los sistemas del barco. Usando el calor para generar vapor, las calderas precedieron a los reactores nucleares como plantas navales de energía y en la actualidad siguen siendo de uso habitual en los barcos. Y esta es la altura de la potencia naval de hoy.
los superportaaviones de la clase Nimitz de la Armada estadounidense. Los portaaviones de la clase Nimitz son portaaviones nucleares de la Armada estadounidense. Al final de la Segunda Guerra Mundial eran de un tamaño enorme por dos motivos. Uno de ellos era el avión a reacción y el otro el desarrollo de la bomba atómica. En servicio desde 1975, cada uno de los 10 portaaviones de la clase Nimitz alcanzaban una altura de 20 pisos sobre el agua y tenían una longitud de 330 metros. Eran capaces de transportar 130 aviones y eran tripulados por un contingente de 6.000 personas. Cada uno de ellos era a la vez barco, una base de la Fuerza Aérea y una pequeña ciudad. En la época de su construcción, la clase Nimitz era el mayor barco de guerra jamás construido. Ha prestado servicio en casi todas las crisis y conflictos en los que Estados Unidos ha estado involucrado durante los últimos 40 años. Y se espera que estos fiables barcos sean la mayor parte de la fuerza de portaaviones de la Armada durante al menos otros 20 años más. Gran parte de la longevidad de la clase Nimitz se debe a su planta de energía nuclear. Con 2 reactores Westinghouse 4AW de agua presurizada, cada nave genera 190 megavatios de electricidad, suficientes para proporcionar energía a 47.500 casas. Pueden operar durante 20 años sin repostar, y estos superportaaviones utilizan sus reactores para impulsar los 4 ejes de sus hélices, alcanzando una velocidad máxima oficial de más de 30 nudos. La ventaja que da la energía nuclear a estos barcos es la capacidad de producir vapor a alta velocidad prácticamente sin límite. Pero también tienen otra ventaja, y es que teniendo una planta de energía nuclear, tienen mucho más espacio para almacenar combustible y munición para los aviones. La gente dice acertadamente que el lugar más peligroso del planeta es la cubierta de vuelo de un portaaviones, porque hay aviones despegando y aterrizando, y estás al lado de ellos. Si han estado en las pistas de un aeropuerto, habrán visto que el personal está lejos, pero allí tienen que estar junto a los aviones, dirigiendo las maniobras. El avión gira y despega mientras otro está aterrizando. Si están en el lugar que no deben, serán absorbidos por los motores o atropellados por un avión. Aunque el gobierno de Estados Unidos no ha confirmado ni negado la presencia de armas nucleares en sus portaaviones, se sabe que la clase Nimitz está equipada con cañones de defensa antimisiles y lanzadores de misiles antiaéreos y antibuque. Además del blindaje de Kevlar que recubre los espacios vitales, el armamento del superportaaviones es una última línea de defensa y la verdadera protección la proporciona la fuerza de ataque con la que cuenta. Con un coste de fabricación de unos 4.500 millones de dólares por unidad, en conflicto, eso los convierte en un preciado objetivo para el enemigo, y debido a eso nunca navegan solos. Compuesto de al menos un submarino para protección desde abajo y varios buques de guerra y buques de suministro en la superficie, los ya intimidantes superportaaviones son escoltados por una fuerza de ataque igualmente intimidante para garantizar que se cumplan los objetivos de su despliegue. Evolucionando a partir de los portaaviones, surgió un nuevo tipo de buque de transporte naval que podía extender el alcance de la Armada del Mar a tierra. El buque de asalto anfibio. Los primeros buques de asalto anfibios de la década de 1950 se convirtieron en pequeños portaaviones, e incluso los buques modernos construidos especialmente tienen un gran parecido en su diseño. Aunque los buques de asalto anfibios han mantenido la capacidad de transportar aviones de combate, sus plataformas de aterrizaje se utilizan normalmente para el transporte de helicópteros de ataque y de servicio, y para llevar tropas y suministros a territorio hostil. La cubierta de aterrizaje de los helicópteros de la clase Wasp es la del barco anfibio más grande del mundo y combina una plataforma de vuelo, un gran hangar para helicópteros, una gran plataforma para vehículos, un gran número de soldados y una cubierta que puede albergar hasta 3 grandes lanchas de desembarco. Situada en la línea de flotación en la popa del barco, la cubierta del hangar de abajo es esencialmente un garaje inundable que alberga de todo, desde pequeñas embarcaciones hasta enormes aerodeslizadores. Al abrir la compuerta de proa, la cubierta desciende para permitir que fluya el agua.
lo que permite que las lanchas de desembarco salgan y atraquen dentro del propio barco. Están diseñadas para una gran operación anfibia. Las instalaciones del control de mando de a bordo son muy complejas y las lanchas de aterrizaje con control de aire, las LCAC, permiten a las tropas llegar a la playa a velocidades bastante altas, hasta 40 nudos, 70 kilómetros por hora. Y eso reduce el riesgo que sufren las tropas y los suministros durante esos momentos en que son vulnerables. El buque de asalto anfibio permite el transporte de tropas de suministros e incluso tanques desde el mar hasta la costa sin necesidad de un puerto seguro. Este versátil buque de asalto anfibio se fabrica en varias formas y tamaños y se ha ganado su lugar en las armadas de todo el mundo. En ingeniería militar, la búsqueda de mejoras no termina nunca. Esta nave experimental es parte de esa búsqueda. Conocido como barco de efecto de superficie, o SES, combina los elementos de un aerodeslizador con un catamarán para lograr un mejor rendimiento. Este modelo, el SES-100B, fue construido por la Armada de Estados Unidos en los años 70 para probar la viabilidad del concepto de efecto de superficie en situaciones de combate. Con dos cascos gemelos flotantes como un catamarán, tiene una excelente estabilidad. Al emplear el colchón aerodeslizador, el SES-100B puede elevarse dejando sumergida solo una pequeña parte del casco. Operando casi completamente sobre el agua, el SES ha alcanzado velocidades que superan los 96 nudos. A diferencia del aerodeslizador impulsado por un ventilador, el 100B funciona con dos hélices gemelas semisumergidas, y la clave de su notable velocidad reside en la capacidad de estas hélices para lograr la supercavitación. La cavitación crea burbujas de vapor en el agua, y la supercavitación aprovecha el fenómeno creando burbujas lo suficientemente grandes como para envolver un objeto. En este caso, las hélices. Con las hélices moviéndose a través de bolsas de aire en lugar de agua, la resistencia al rozamiento se reduce en gran medida, traduciéndose en velocidades mucho más altas. Pero con sus cascos rígidos, el SES-100B carecía de las capacidades terrestres de su homólogo anfibio, y aunque tuvo una gran influencia en las embarcaciones civiles, nunca se incorporó al servicio militar. Acortar la distancia entre el barco y la costa es lo último en vehículos anfibios. Al deslizarse sobre agua y tierra por igual, los amortiguadores de aire para embarcaciones de desembarco, conocidos en términos civiles como aerodeslizadores, son capaces de penetrar en más del 80% de las costas del mundo. Incluso mientras transportan hasta 180 soldados o un tanque. La LCAC es una de las lanchas de desembarco más grande que se utilizan actualmente. Y para darles una idea de su tamaño, diré que pesa 190 toneladas y puede transportar unas 60 toneladas de pasajeros o equipamiento. Sirven en las armadas de Estados Unidos y Japón. Y estas embarcaciones literalmente vuelan sobre minas u obstáculos poco profundos que destrozarían las lanchas de desembarco tradicionales. Y con su tremendo rendimiento en la playa y los amortiguadores de aire, las LCAC pueden aterrizar casi en cualquier lugar, lo que hace increíblemente difícil que las fuerzas enemigas puedan defenderse de ellas. Alimentadas por 4 motores de turbina de gas, las LCAC se apoyan en una falda de goma que sirve para atrapar un colchón de aire debajo de la nave, manteniéndola por encima de las olas y de cualquier obstáculo en tierra. Su objetivo principal es transportar tropas desde un barco anfibio que está en el horizonte y llegar a la costa lo más rápidamente posible y con el mayor número de soldados. Con sus 4 turbinas que generan cerca de 19.000 caballos, las LCAC pueden mantener velocidades de más de 40 nudos durante más de 320 kilómetros. También pueden transportar cargas útiles de hasta 75 toneladas. Si bien esta capacidad de carga y velocidad las hace ideales para el desembarco rápido de tropas y equipos, el ligero impacto de su colchón de aire también les permite actuar en operaciones de contramedidas de minas.
Pero las LCAC tienen sus inconvenientes. Los niveles de ruido y el agua que levantan, que limitan el uso del aerodeslizador en misiones furtivas. Lo mismo que manejar un disco en una pista de hockey. Sobre aire y a velocidades de autopista, el manejo es extremadamente difícil, ya que tiene un radio de giro de casi 2 kilómetros y requiere más de 450 metros para detenerse. Pero esta embarcación experimental podría ser la solución definitiva de la Armada estadounidense para conectar el mar con la costa. El conector anfibio de elevación ultrapesada UHAC es un prototipo del buque a mitad de tamaño que puede reemplazar a la flota de aerodeslizadores de la Armada. El UHAC es esencialmente un tanque flotante y se desliza sobre 2 densas pistas con docenas de bloques de espuma llenas de aire que dan flotabilidad mientras avanzan por el agua y le dan tracción cuando ruedan por la tierra. Aunque tiene la mitad de la velocidad de la actual flota de embarcaciones de desembarco con colchones de aire, se propone que la versión a escala real del UHAC cargue más del doble de peso y navegue 2 veces más lejos. Y con una capacidad de superar obstáculos de hasta 3 metros, el UHAC está listo para llevar el alcance de la Armada mucho más lejos hacia el interior. Hoy la tecnología naval de gran tamaño está dando paso a sistemas de control más pequeños e inteligentes sobre las vías marítimas. Este es el Sea Hunter. Es un buque experimental no tripulado de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa, preparado para patrullar por mar abierto para la Armada de Estados Unidos, protegiéndola contra las intrusiones de submarinos enemigos. Con su diseño de trimarán, que ofrece una excelente navegabilidad, incluso en las condiciones más difíciles, el Sea Hunter desafiará los océanos en soledad, manteniendo una vigilancia constante. Sin duda, la forma del trimarán tiene ventajas para estar en el mar. Consta de un casco central muy delgado y unos cascos externos en la parte trasera. Y tiene ventajas en el mar por el buen rendimiento de esos barcos. Y con los cascos extremadamente estrechos, se puede reducir la potencia necesaria para ser impulsados. Funciona con motores diésel, y la velocidad máxima de la embarcación de 27 nudos le permitirá seguir al ritmo de los veloces submarinos, y su rango transoceánico de 19.000 kilómetros significa que podrá seguir a su presa hasta 90 días sin parar. Altamente autónomo, el Sea Hunter no tripulado podrá patrullar sin intervención humana, utilizando la guía óptica y el radar para evitar con fiabilidad los obstáculos y otras embarcaciones. Operativamente será observado y controlado cuando sea necesario por una persona en un lugar remoto. Aunque sin armas, el poder del Sea Hunter estará en su capacidad para detectar incluso a los barcos mejor escondidos. El sonar de frecuencia media localizará objetivos de largo alcance con un rastreo eficiente del sonar de alta frecuencia una vez que el Hunter se acerque. Construido con materiales compuestos de carbono translúcido y ligero, será casi invisible para los submarinos a los que aceche. Surcará las olas con tecnología automatizada inteligente, y el Sea Hunter es una visión de la Armada del futuro, un futuro que ya está sobre nosotros. Desde la era de la navegación a vela a la era del vapor. Desde los acorazados a los portaaviones. Y de los submarinos nucleares a los barcos alternativos y los autónomos. Los buques de guerra han mantenido el ritmo de las grandes naves tecnológicas de la historia. Y hoy, como siempre, las fuerzas navales están preparadas anticipando el próximo salto de la potencia en el mar.